Estaba anunciado y desde hoy es un hecho. Hasta el 15 de diciembre cierra el tramo ferroviario convencional entre Plasencia de Jalón, en Zaragoza, y Guadalajara, que afectará especialmente a la línea entre Madrid y Soria. Unas obras que supondrán molestias a muchos viajeros en bastantes municipios, para el que se ha establecido un plan alternativo por bus. Desde este martes 1 de abril se cierra el tráfico convencional, un extenso tramo que será preparado principalmente para la futura autopista ferroviaria de mercancías, concretamente entre la localidad zaragozana de Plasencia de Jalón y Guadalajara, y que entre otras actuaciones adaptará gálibos en puentes o pasos inferiores, así como diversas estaciones, y que por tanto afectarán a los trenes convencionales entre Guadalajara, Soria y Zaragoza, y donde se invertirán 265 millones de euros. Entre lo más destacado se realizarán adecuaciones de 40 pasos a nivel y 26 túneles de esta línea que prepararán la infraestructura para los nuevos tráficos que supondrá la autopista ferroviaria entre la capital maña y Algeciras, y que si no tiene contratiempos volverá a abrirse al tráfico a mediados de diciembre, por tanto 8 meses y medio de trabajos. Para que el impacto sea lo menor posible se han programado 10.000 servicios de autobuses por carretera mientras duren las obras. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Aunque la línea soriana propiamente dicho no será afectada por las obras, al quedar cortada la infraestructura entre Torralba y Guadalajara, se ha preferido interrumpir totalmente el servicio y trasladar a los viajeros en autobuses que imitarán el recorrido y paradas del servicio ferroviario con algunas excepciones, como el refuerzo entre Almazán y Guadalajara con parada en Sigüenza. En cuanto a los tiempos de viaje, se verán modificados y se han establecido en diversos municipios paradas alternativas a las estaciones de tren para optimizar el servicio, aunque dichos servicios se han establecido conforme a los horarios y paradas habituales de este servicio ferroviario, con los siguientes detalles a tener en cuenta: autobuses en toda la línea con paradas en las mismas estaciones según el horario habitual. Servicios adicionales a Almazán, Sigüenza, Guadalajara, para facilitar los desplazamientos internos y ofrecer enlaces con Cercanías Madrid. Refuerzo de la línea regular Soria-Madrid, en coordinación con el Ministerio de Transportes y la empresa concesionaria, donde será necesario un billete especial y que también se beneficiarán de las ayudas del gobierno con títulos gratuitos para viajes recurrentes. Además, Renfe devolverá automáticamente la fianza a quienes dispongan de un abono y no lo vayan a utilizar debido al cierre de la línea. Como todo cierre, supondrá una importante molestia para sus viajeros regulares, aunque al ser obras de mejora y aunque estén dedicadas a los futuros servicios de mercancías, redundarán en los futuros servicios de pasajeros. Todo en un momento donde la provincia de Soria mira esperanzada su futuro ferroviario con el nuevo estudio de viabilidad para la reapertura de la línea hasta Castejón, que incluiría modificaciones del anterior estudio para enlazar también con la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona y hacerla más atractiva, tal y como te conté en un reciente vídeo, por lo que seguiremos muy pendientes de lo que sea noticia en esta provincia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.